Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista de Benecer. Vamos a tener como parte del Ministerio de Educación Cristiana, de Educación, algunos devocionales que vamos a basarnos en lo que hemos estudiado en la escuela dominical. En el grupo de Doctrina Bíblica hemos estado estudiando las diferentes doctrinas que conforman nuestra fe: la bibliología, los atributos de Dios, la Trinidad, Cristología, neumatología, y ahí nos habíamos quedado. Vamos a retomar algunos aspectos importantes sobre cada uno de ellos para relacionar lo que la Biblia nos dice, las doctrinas que aprendemos de la palabra de Dios y cómo afecta nuestra realidad en la que estamos viviendo. Vamos a empezar esta serie de devocionales breves, por cierto, tomando los atributos de Dios. Y esta primer serie la vamos a llamar Los atributos de Dios nos dan seguridad. Conocer a Dios nos debe dar seguridad. Y cuando conocemos sus atributos, pues con más razón podemos sentirnos seguros. Sabemos que Dios se revela a sí mismo, es decir, que Dios se da a conocer, y su palabra nos dice que en la creación Dios se revela de una manera natural. El Salmo 8, 3 y 4, Romanos 1, tanto el apóstol Pablo como el salmista nos hablan de que las cosas invisibles de Dios se dan a conocer a través de lo que Él creó. Y en el Salmo 8, por ejemplo, dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, las lunas y las estrellas que tú formaste. Ahí se nos está revelando que la naturaleza, la creación, nos da a conocer al Creador. Pero también en la misma palabra de Dios encontramos que Dios se revela de una manera especial, o revelación especial, a través de su palabra. Deuteronomio 29, 29 y 2 Timoteo 3, 16 nos dice ahí Moisés y el apóstol Pablo que Dios se revela a través de su ley y que toda palabra es inspirada por Dios. Eso significa que la Biblia da por hecho que Dios existe y que es verdadero. Lo que también encontramos en la Biblia es que Dios se revela en cómo es y en las cosas que hace. Aunque nunca vamos a poder llegar a conocer a Dios a través de todo lo enorme que Él es, y nuestra mente tan finita y tan limitada no va a poder nunca entender lo que es Dios, sí podemos conocer al Señor a través de las características que lo distinguen. A estas características le llamamos atributo. ¿Qué es un atributo? Bueno, un atributo es una propiedad inherente a la persona que lo posee. Un atributo es una cualidad que distingue a una persona de otras. Por ejemplo, si decimos Isaías es dormilón, es porque dormir es una característica que define a Isaías. Si decimos Jorge es alegre, es porque esa característica de alegría distingue a Jorge de otras personas. Bueno, en el caso de Dios, los atributos de Dios nos permiten conocerle y nos permiten saber quién es Dios, qué hace Dios, cómo es Dios. Bueno, y de aquí podemos entender que Dios es una persona. Cuando decimos que Dios es una persona, no vamos a entender que Dios es como nosotros, que tiene una cara, unos ojos, orejas, cabello. No es una persona en el sentido de la definición de un ser humano. Es una persona en el aspecto de que tiene atributos que lo hacen ser quien es. Tiene cualidades, tiene características que lo hacen ser diferente a cualquier otro ser en el universo. Y de aquí podemos decir que entonces Dios es santo, que Dios es bondadoso, que Dios es justo, es infinito, que Dios es amor, que Dios es omnipresente, es omnipotente, es inmutable, es soberano, es eterno. Todo lo que encontramos en la palabra de Dios. Bueno, lo que vamos a hacer es recordar cómo los atributos de Dios nos dan a conocer quién es Dios. Y vamos a ver que cada atributo de Dios refleja una característica de quién es. Pero también es importante entender, hermanos, que los atributos de Dios no son diversos pedacitos de Dios. No es que un pedacito que se llama amor se junta con el otro atributo que es justicia, y cuando se juntan con el atributo de la eternidad y demás, todos juntos conforman a Dios. No es así los atributos. Es que Dios en sí mismo es amor. Dios en su totalidad es bondadoso. Dios es infinitamente poderoso. Dios está en todos lados. No es que los atributos de Dios sean secciones de Dios. No, define a Dios en su totalidad.
Ahora, otra cosa importante es que los atributos de Dios no son reversibles. Es decir, podemos decir, Dios es amor, pero no podemos decir, el amor es Dios. ¿Sí? Los atributos de Dios no son reversibles, porque entonces, si dijéramos, Dios es justo, y entonces la justicia es Dios, no es así, porque entonces cualquier persona que en el aspecto del mundo se considere justo, entonces esa persona sería Dios, y eso no es verdad. Entonces los atributos de Dios no son reversibles. Ahora, algunos autores de la Biblia prefieren usar el término perfecciones en lugar de atributos. ¿Por qué razón? Pues porque en Dios todas estas cualidades son totalmente perfectas. Por eso en algunos libros o textos de teología, en lugar de hablar de atributos, hablan de perfecciones. Pero la verdad es que es lo mismo. Ahora, los atributos de Dios todos son necesarios que existan y que sean verdaderos. Porque si hay un solo atributo de Dios que no exista, si hay un solo atributo de Dios que sea falso o que sea incompleto, entonces Dios no es Dios. Por eso los atributos de Dios deben ser perfectos. Por eso el amor de Dios es perfecto, no es como el amor que profesamos los humanos. Por eso cuando decimos que Dios es misericordia, es una misericordia completa, infinita. Cuando hablamos que Dios es omnisciente, que conoce todo, Dios sabe absolutamente todo, no hay nada que lo sorprenda. Porque si hubiera algo que Dios ignorara, si hubiera algo que Dios no conociera o que a Dios lo tomara por sorpresa, entonces ya no sería Dios. Entonces los atributos de Dios o las perfecciones de Dios nos dan a entender que Dios es un ser perfecto, un ser completo y un ser que se revela a sí mismo. Entonces, hermanos, a través de estas meditaciones vamos a ir recorriendo algunos atributos de Dios y vamos a ver cómo conocer los atributos de Dios a través de la palabra nos dan seguridad. Y es la verdad, hermanos, que mientras más conozcamos a Dios, mientras más tengamos conocimiento de su palabra, vamos a poder sentirnos más seguros, amarlo más, desear servirle más. Entonces, hermanos, vamos a estar compartiendo estas breves meditaciones para que podamos ir aprendiendo juntos los atributos de Dios. Y usted ya tomó esta clase, pues para que podamos también juntos recordar y saber que aún en medio de una crisis como esta, los atributos de Dios nos dan seguridad. Así que, hermanos, les invitamos a que nos sigan y pues que el Señor les bendiga.